nos vamos a referir a esto que efectivamente muchos llaman como nueva ley agraria. En realidad, de nueva ley agraria tiene muy poco, de ahí que tal vez el mote que se le ha puesto de ley Klimper 2.0 sea lo más pertinente. Entonces vamos a hablar, y por eso le he puesto las comillas, de la nueva ley agraria, y vamos a empezar viendo los antecedentes más inmediatos de esta propuesta de ley. ¿Qué es eso? Es un proyecto de ley que está todavía en trámite en el Congreso. Em, a ver, podríamos referirnos a uno de los proyectos que se anunciaba al inicio, o no tan al inicio, del gobierno de Pedro Castillo, cuando estaba de ministro el señor Oscar Sea, que nos habló de una ley de segunda reforma agraria. El texto avanzó, empezó a meter la mano ahí la gente de AGAP, de los exportadores, pero finalmente no salió. Ya con este Congreso hemos tenido varias iniciativas, ¿no? Hemos tenido una ley de desarrollo agrario inclusivo, que después la mejoraron y la llamaron Ley de Transformación Competitiva del Agro. Otro congresista presentó un proyecto de ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario hacia la agricultura moderna. Y finalmente nos hemos quedado con este proyecto que está, repito, en manos del Congreso actualmente. El título de ese proyecto es Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna. En realidad, este es un texto sustitutorio que sustituye lo que venía trabajando la Comisión Agraria y que, como ven ustedes allá abajo, recoge 6 proyectos de ley de distinto corte y que de alguna manera este texto sustitutorio subsume en un solo texto, haciendo la salvedad de que la mayor parte del texto viene de una de las propuestas de una congresista del bloque fujimorista del Congreso. Pues bien, veamos ahora un poquito de la historia que no es tan reciente. Y ahí tenemos que ir al principio. Y como bien dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y tenemos que recordar que la primera iniciativa en este sentido fue en el año 96, un decreto legislativo aprobado por el presidente Fujimori que nos dejó hasta junio de, perdón, hasta diciembre del año 2001 un régimen promocional, es decir, de 5 años. Lo central de ese decreto legislativo era reducir el impuesto a la renta de las empresas que se acogieran a este régimen al 15%, es decir, la mitad de lo que pagan todas las empresas. No contentos con eso, tiempo después, 2 años, un año después, se aprobó una ley que prorrogó estos beneficios hasta diciembre del 2006 y además añadió otros beneficios más, como ven ustedes ahí. Llegamos a la famosa ley Klimper, esta ley 27.360, aprobada en las postrimerías del gobierno de Fujimori, antes que se fugara. Y aquí, como ven ustedes, he resaltado las cifras de las vigencias de estos beneficios. Se prorrogó los beneficios que tenía el decreto 885 más esta ley y se añadió algunas cosas más, como un régimen laboral especial para los trabajadores de las empresas agroexportadoras. Entonces, llegamos así del 2001 al 2006, del 2006 al 2010, pero la historia sigue, porque otro decreto legislativo, esta vez ya con Adán García, el 1035, incluyó a algunas agroindustrias en este régimen promocional. El año 2006 tuvimos la ley 28.810 que amplió la vigencia de la ley Klimper hasta diciembre del 21. Es decir, estamos hablando de una vigencia de más de 21 años de esta ley. Luego, ya con Vizcarra, se aprobó un decreto de urgencia, el 143, que prorrogó todos estos beneficios
ya no 5 ni 10 años, 20 años, hasta el 2031. Y finalmente la ley 31.110, esta es la ley que derogó, en realidad la derogación vino antes, pero esta es la ley que sustituyó a la ley 27.360, la ley Klimper, y estableció un régimen progresivo a partir del cual, entre otras cosas, las empresas que se benefician de este régimen promocional iban a ir aumentando progresivamente la tasa del impuesto a la renta que ellos pagaban. Al mismo tiempo, se estableció con más claridad un régimen laboral agrario, porque recuerden que la 27.360 fue derogada luego de la protesta de los trabajadores, inicialmente en Ica, y después se extendió hacia el norte, justamente por mejores condiciones de trabajo. Entonces, esta ley trae un régimen laboral agrario bastante importante, que suma algunas cosas y mantiene los incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. Allí no quedan las cosas, sino que en diciembre del 23, es decir, hace poco más de un año, de manera discreta, como suele hacer el Congreso las cosas, redujo nuevamente los aportes que debían pagar las empresas agroexportadoras a E-Salud por sus trabajadores a 6%, mientras todas las empresas pagan el 9%. Este es un poco entonces lo que hemos tenido. Y destaco aquí que la ley vigente, porque esta nueva ley agraria es todavía un proyecto, la ley vigente es esta que está subrayada, la 31.110. Precisamente, ¿cuáles fueron los beneficios tributarios, que en realidad es la parte más sustanciosa para las empresas agrarias de esta ley? En primer lugar, estableció una diferenciación en términos del impuesto a la renta. Y entonces aquellas empresas cuyos ingresos netos al año no superaran las 1.700 UIT, que al día de hoy equivalen a 9.095.000 soles, deberían pagar una tasa de 15% de impuesto a la renta hasta el año 2030. Pero, como vamos a ver, la mayor parte de las empresas aeroportadoras superan ese volumen de ingresos. Y entonces, para aquellas que pasan de 1.700 UIT, la tasa se fijó progresivamente de 15% hasta el 2022. El año 24 han debido pagar el 24%, y a partir de este año 25 deberían pagar hasta el año 27 el 25%, para finalmente nivelarse a partir del año 28 en el 29.5% que pagan todas las demás empresas. No es el único beneficio, en realidad se mantuvieron los que ya venían desde la ley Klimper y sus complementarias, una tasa de depreciación de las inversiones equivalente al 20%, lo que significa que al quinto año virtualmente las inversiones en obras de infraestructura hidráulica, riego y otras prácticamente están depreciadas, por lo cual eso implica un beneficio tributario. Tienen un régimen especial de recuperación anticipada del IGB. Tienen además un derecho a crédito tributario, es decir, al momento de pagar impuesto, ellos descuentan hasta el 10% de la reinversión que hubieran hecho, hasta el 70% de sus utilidades anuales, luego de pagar el impuesto a la renta, y todo eso hasta el año 2030. Y una norma final que en realidad hay que leerla bien, que se estableció beneficios tributarios, perdón, que todos los beneficios tributarios, estos que menciono y otros más, van a tener vigencia hasta diciembre de este año, salvo el de impuesto a la renta, que como ven ustedes, debería seguir nivelándose progresivamente hasta el año 27. Esto es, repito, lo que está vigente. Y como pueden apreciar ustedes, es un tratamiento bastante beneficioso para las empresas agroexportadoras. Ahora bien, a pesar de que lo que motiva estos proyectos de nueva ley agraria, como se le llaman, es el reclamo de los agroexportadores, que justamente esta ley 31.110 los afecta tremendamente y van a dejar de ser competitivos, pues los hechos y sus dichos
contradicen esa afirmación. Aquí ven en agraria.p, que no tiene nada de progresista ni de caviar, por supuesto, la noticia de febrero del 21, es decir, al año de haberse iniciado la pandemia, que el Perú exportará 138.000 toneladas de espárragos, 16% más que en 2020. Pero tal vez esto es más gráfico. Esto es de marzo de este año aparecido en el peruano. En enero de este año, las exportaciones peruanas sumaron 5.263.351.000 dólares, cifra superior en 12,6% con relación al mismo mes del año 23. Y esto es información proporcionada por la Asociación de Exportadores. Esta es noticia de marzo del año pasado. Y dentro de la exposición de motivos, la fundamentación de uno de los proyectos que hemos mencionado hace un instante, se dice esto. Mientras el PBI agropecuario creció en promedio anual del 4% entre el año 2000 al 2020, en el caso de las agroexportaciones el crecimiento promedio ha pasado de 643 millones de dólares en el año 2000, perdón, a más de 7.000 millones de dólares en el 2020, un crecimiento promedio anual de alrededor del 13% entre el año 2000 y el año 2020. Entonces, uno ve estas cifras y dice, bueno, pero ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué necesidad de modificar este régimen? Y tenemos más, otra vez, agraria.p. En los últimos 25 años, las agroexportaciones peruanas han crecido a una tasa promedio de 11,9% por año. Es decir, las cosas, hasta donde ellos mismos nos dicen, van bien. ¿Mm? Y esto, que es un cuadro que publicó El Comercio hace ya buen tiempo, hasta el año 16, ven ustedes cómo desde el 2004, y podríamos jalarlo para atrás, el ritmo de las agroexportaciones peruanas ha ido en ascenso. Y noticia del mes pasado, récord histórico, gobierno, dice, agroexportaciones cierran el 24 con un récord de 12.700, perdón, sí, 12.700 millones de dólares en ventas. Un crecimiento de 21% comparando el mismo periodo del año 23 según el ministerio. Estamos entonces, o estaríamos bastante bien. Ahora, ¿quiénes se benefician de todo esto? Estas son cifras oficiales. En el año 2001 habían 180 empresas que se acogieron a los beneficios de esa ley 27.360. 20 años después eran 2.227 empresas, de las cuales 180 grandes, 47 medianas y 2.000 pequeñas. Sí, porque también los pequeños agricultores exportan o participan en la exportación, para ser más precisos. Y al año 21 se empleaba en la agroexportación 300.000 trabajadores, cifra del Ministerio de Trabajo. Pues bien, vamos a ver entonces ahora, después de ver esa realidad que se nos informa, cuál es el contenido de este proyecto de ley que han llamado algunos nueva ley agraria. Primero, ¿cuál es el objeto de este proyecto de ley? En breve, porque es más largo, es establecer un marco legal que impulse la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario, así como el incremento de la productividad, promoviendo una agricultura moderna con protección social. Muy bonito, pero hay que ver cómo se plasma esto. Otro de los artículos se refiere a las finalidades. Y aquí se ha corregido el proyecto base anterior que traía como 11 finalidades, algo realmente inusual en términos de leyes. La finalidad principal sería, de acuerdo al proyecto de ley, integrar a los pequeños productores agrarios, que es el término que usa reiteradamente, en la agricultura moderna, así como promover las cadenas productivas integradas
basándose en la asociatividad de la que en realidad se habla poco en el texto del proyecto. Luego hay un artículo que, como ya es habitual, trae lo que son las definiciones de la ley o de este proyecto de ley. Una de ellas, más importante, es el de pequeños productores agrarios. A ellos no se los define por otra forma, sino en función de sus ingresos anuales. De tal manera que aquellos cuyos ingresos anuales no llegan o llegan hasta los 140 unidades impositivas tributarias, que están un poco más de 5.300 soles, o sea, 740.000 soles son considerados pequeños productores agrarios. Formas asociativas, dice el proyecto, son en general cualquier persona jurídica cuyo objeto sea gestionar una operación conjunta participada por los beneficiarios de la presente ley. Y aquí el proyecto arrastra un defecto el que fue el texto base, que en realidad mete a todos en la fórmula de empresas. ¿No? Y punto clave, ya no en las definiciones, sino en un artículo específico. ¿Quiénes son beneficiarios de esta ley? ¿A quiénes se va a aplicar? ¿Quiénes van a poder aprovechar de estos beneficios? Dice el texto, las personas naturales y jurídicas que desarrollen principalmente actividades de cultivos y crianzas. Y añade, también se encuentran comprendidas dentro de los beneficiarios las personas naturales y jurídicas que directamente o a través de tercero desarrollen principalmente actividades agroindustriales. Entonces, no es como nos dice el objeto que el centro está puesto en promover una agricultura moderna con protección social para los pequeños agricultores, sino en realidad todas las personas naturales jurídicas, incluyendo aquellos que hacen actividad agroindustrial. Y como novedad, se crea un nuevo registro de pequeños productores, donde se deben inscribir los pequeños productores, definidos así como ven arriba, y sus formas asociativas, para que ellos, y aquí viene un dato curioso, y quienes contraten con estos productores y sus formas asociativas, gocen de los beneficios que la presente ley les concede. ¿Mm? Como ven ustedes, entonces, para pequeños productores, en realidad los beneficios van quedando cortos. Vamos adelante. El cuerpo y tal vez la parte más amplia del proyecto de ley tiene que ver con el régimen tributario. Y aquí he resumido las principales ideas que, como van a ver, se parecen mucho a lo que teníamos ya con la 27360 y la 31110. ¿Por qué? Porque los pequeños productores, que ahora son otros distintos de la definición que acabamos de dar, aquellos que tengan ingresos de hasta solamente 30 unidades impositivas tributarias, es decir, hasta 160.500, van a estar inafectos al impuesto a la renta. Y yo les diría, en la realidad, la mayor parte de los productores agrarios que bordean esos ingresos no pagan impuesto a la renta, con lo cual esto no es un beneficio. Ahora, aquellos que pasan de ese monto pagarán un 1% de la renta mensual y el reglamento tendrá que precisarnos cómo se calcula eso. Ahora bien, las empresas agrarias pagarán el 15% del impuesto a la renta hasta el 2035. Es decir, estamos volviendo a lo que estableció la ley Klimper, ¿no? El año 2000 y lo extendemos ahora hasta el año 2035, ¿no? Con lo cual vamos a tener por lo menos 35 años y si suma los años desde el 96 en adelante, tendríamos 39 años del principal beneficio que es la rebaja del impuesto a la renta y esto es sumamente grave. Adicionalmente, y encontramos lo mismo que ya está en la ley vigente, hay un crédito por reinversión para la adquisición de bienes, construcción y servicios hasta el 20% de la reinversión realizada entre los años 2025 y 2035.
Se establece un régimen especial de depreciación de las plantaciones agrícolas, ya no solamente las obras de riego, y demás activos fijos despreciables con una tasa de 33% y de 20% según si se adquirieron desde el año 27, ¿no? Y hasta el año 2035. Adicionalmente, las empresas que entre el año 25 y el año 2035 hagan aportes no reembolsables a favor de pequeños productores y sus formas asociativas podrán deducir ese monto de la tasa a pagar por el impuesto a la renta, con un cálculo poco extraño que ha hecho ahí el proyecto de ley. Luego, estas empresas van a tener un crédito fiscal sobre el IGB por la adquisición de bienes, servicios, construcción e importaciones exoneradas de la comercialización de alimentos. Es decir, si ellos deben pagar por estos alimentos, lo que inviertan en bienes, servicios, etcétera, va a significar un crédito para descontar el impuesto al generar las ventas que deben pagar. Y por último, y hay más, mucho más, pero ya digo, me quedo en lo central, el régimen especial de recuperación anticipada del IGB adquiere carácter permanente para los beneficiarios de este proyecto de ley si es que llega a aprobarse. Como ven ustedes, hay mucho que ya estaba desde el 2020, pero hay algunos beneficios más. Lo más significativo del impuesto a la renta hasta el 2035. Curiosamente, no fue solo la sociedad civil y otras instituciones que señalaron los excesos de este proyecto de ley, en realidad no de este dictamen, sino en realidad de uno de los proyectos que hemos visto al inicio de esta exposición. Y el más importante fue un informe que emitió la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas. He extraído 4 párrafos de este documento. El primero señala que es importante señalar que el sector agrario viene gozando de tratamientos tributarios preferenciales desde hace más de 2 décadas. Estos mecanismos de liberación tributaria han beneficiado a una fracción minúscula del total de unidades productivas agropecuarias del país que han estado ampliamente subsidiadas en el tiempo. Añade, y aquí tienen cifras. Así, se observa que los beneficios tributarios están dirigidos a una fracción reducida de beneficiarios, ya que en el país existen más de 2.200.000 unidades agropecuarias, de las cuales solamente 25.700 se encuentran registradas ante la SUNAT. El resto no está registrada, no tiene RUC, no tributa, ¿no? Y de ellas, 3.511 se acogen al régimen agrario de esta ley 31.110, que es la que reemplazó a la ley Klimper, observándose que de estas 3.500, solo 506 son contribuyentes con ingresos superiores a 1.700 UIT, que concentran el 92% de los ingresos de los beneficiarios de la ley. Es decir, esto es prácticamente un proyecto de ley con nombre propio para beneficiar fundamentalmente a estas 506 empresas. Pero dice más el informe del MEF. Y dice que se otorga la calificación de pequeño productor a aquellos sujetos que pueden ser incluso sociedades anónimas. Es decir, se pretende aplicar beneficios tributarios similares a los previstos a la Ley de Perfeccionamiento de la legislación para cooperativas, es decir, darle beneficios similares a esta ley 31.335 a personas jurídicas con fines de lucro, lo cual va en contra de la propia naturaleza y esencia de la asociatividad. Por último, los beneficios tributarios contenidos en el mismo proyecto de ley significarían menores ingresos para el Tesoro Público por 1.888 millones de soles por año para el periodo
2035. Esto seguramente lo va a presentar Eduardo. Es una comparación que él nos hará para mostrar cómo, en virtud de estos beneficios tributarios, miren ustedes la curva en azul, representa cómo ha aumentado la recaudación tributaria del agro frente a la recaudación tributaria en rojo de la construcción. Repito la idea que decía, vamos bien, pero hay algunos datos adicionales para ir terminando con esta presentación que conviene recordar, y es que este crecimiento, este boom agroexportador, se da sobre la base de la sobreexplotación de nuestros recursos. En este caso ven ustedes, esto es el Valle de Ica y Villacurí, como la mancha roja que va creciendo entre el 90 y el 2017 muestra el crecimiento, la expansión de la gran agricultura, esa que tiene todos estos beneficios que hemos analizado hace unos instantes. Y lo otro es la cara oculta de este boom de la agroexportación, que se da sobre la base del aprovechamiento de la mano de obra barata de los trabajadores agrícolas, que antes que la famosa ley Pulpín, ya los trabajadores agrícolas desde el año 96 tienen un régimen especial con menores derechos que el resto de trabajadores del país. Ahora bien, voy cerrando esta exposición señalando que si se trata de decir, bueno, que esta ley no se apruebe y entonces volveremos por la senda del crecimiento y el desarrollo, no, lamentablemente esa ley hace parte de un régimen, un esquema que viene aplicando el Estado desde hace ya 3 décadas o más, que tiene tres partes. Esta ley de inversión privada en el desarrollo de actividades económicas en tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, la ley 26.505 que aprobó el Congreso Constituyente Democrático y que muchos llaman ley de tierras, pero que en realidad es más bien una ley que promueve inversiones en tierras agrícolas. Esa se complementa con la ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, esta 27360, reemplazada en parte por la 31.110, y los grandes proyectos de irrigaciones que tenemos en el país. Esta es la realidad que nos muestra el censo de 2012. No va a haber censo este año, así que de alguna manera, esta es la información que tenemos. Las barras marrones de la izquierda son las del censo 94, las verdes corresponden al censo del 2012. Y como ven ustedes, la inmensa mayoría de unidades agropecuarias corresponden a pequeña agricultura de hasta 5 hectáreas. La gran propiedad de 100 y más hectáreas representaba solo el 0,9% del total de las unidades agropecuarias. Pero ojo, ahí están las tierras de las comunidades campesinas, comunidades nativas y algunas pocas cooperativas. Bien, termino con algunas preguntas que, como ahí pongo, están esperando respuestas y creo que van a tener que seguir esperando respuestas. ¿Cuántos años de subsidio necesita el agronegocio? Repito, esto viene desde el año 96. Van a ser 30 años. Otra pregunta, ¿ha participado la colectividad, los agricultores, los pequeños agricultores en esos beneficios? Nos van a decir que sí. ¿Dónde están las evidencias? ¿Ha habido disminución significativa de la pobreza rural en estos años? La respuesta la sabemos porque nos la dio INEGI hace poco tiempo. No. Luego, la remuneración mínima vital o la remuneración diaria que reciben los trabajadores agrícolas garantizan la vida digna para ellos y su familia. Una pregunta para seguir reflexionando. ¿Qué se pudo hacer con los fondos públicos de los subsidios que reciben estas empresas, que no son solamente el impuesto a la renta, sino subsidios en tierras que el Estado ha rematado con provisión de agua, con grandes irrigaciones pagadas por el Estado, ¿no? Y luego, esta tierra y el agua que corresponden a la nación,
benefician a todos los peruanos o solamente a este grupo pequeño de empresas? Pensando en el cambio climático y en los problemas del agua, ¿el agua, acaso decimos todavía que el agua es infinita? Sabemos que no. ¿Cómo afecta el cambio climático? Sabemos que gravemente está afectando a nuestro país. Y entonces, mis preguntas finales son, ¿por qué no se aplican las normas a favor de la agricultura familiar? Tenemos estrategias, planes, leyes, reglamentos, pero básicamente no hay fondos para la agricultura familiar. Y por último, ¿dónde queda la seguridad alimentaria si nos vamos a dedicar a promover la agroexportación de arándanos, de espárragos, de frutas, que no es lo que lamentablemente come nuestra población?